Vamos a pasar con el análisis del día de hoy. Vamos a ver cómo se encuentra el índice de miedo y codicia del mercado cripto. Como podéis ver, respecto al día de ayer, hemos bajado 4 puntos en este índice. Nos encontramos en 50. Seguimos dentro de codicia, pero por muy poco, rozando el miedo. Esto nos indica que todavía hay euforia en el mercado cripto. Veremos si los próximos días se sigue manteniendo en codicia. El día de hoy hemos tenido estas noticias macro de alto impacto, las que estáis viendo por pantalla. Sobre todo, esta de aquí, el IPC en la zona euro. Como podéis ver, veníamos de un 6,9%, la previsión se esperaba que fuese de un 7% y finalmente, ¿qué es lo que ha pasado? La previsión se ha cumplido y seguimos en el 7%. Vamos a ver cómo ha afectado esto al mercado tradicional y sobre todo al mercado cripto, que es el que nos interesa a nosotros. Ahora mismo Bitcoin se encuentra en los $26.700, un poco por debajo. En gráfico diario, ¿qué podemos ver? Podemos ver cómo el activo, aparte de que está cayendo, podemos ver cómo está haciendo máximos y mínimos decrecientes. Esto nos indica y es una señal de que estamos en una tendencia bajista. Podemos estar creando una especie de canal. También en gráfico diario podemos ver cómo el volumen es decreciente. Durante los últimos días, esta semana, el volumen está siendo decreciente. El RSI lo tenemos un día más en niveles de sobreventa. Llevamos ya unos cuantos días en estos niveles. A medio plazo, esto nos podría indicar que podríamos ver alzas adicionales en Bitcoin que nos podrían llevar, como ya os comenté, hasta esta línea de resistencia. Yo creo que en el caso de que llegue hasta esta resistencia, no creo que consiga superarla. Creo que el punto más alto al que puede llegar Bitcoin es esta línea de resistencia. Veremos si llega en los próximos días o las próximas semanas, o por lo contrario, finalmente sigue cayendo el activo y nos lleva a estos precios de aquí, de los 25.200, que es un posible suelo en el que puede rebotar Bitcoin. Y en el caso de que lo rompa, ya sí, la caída se podría acelerar mucho más y llevaría al activo a niveles más abajo. Vamos a ver el gráfico en 4 horas para ver lo que está pasando. En 4 horas, fijaos cómo nos estaba dibujando este canal alcista que ya os comenté que era un canal de reversión. Este tipo de canales suelen romper a la baja y finalmente, ¿qué es lo que ha hecho? Ha roto la baja, y no solo ha roto la baja, sino que se ha apoyado en la parte baja de este canal, que ahora mismo estaría actuando como una resistencia, antes un soporte, ahora una resistencia. ¿Y qué es lo que ha hecho? Directamente desplomarse. El volumen, sí que es verdad que no hay un volumen muy grande. Podemos ver cómo poco a poco va cogiendo más relevancia el volumen bajista. El RSI, ahora sí, en 4 horas ya ha terminado el ciclo, o incluso puede bajar un poco más, pero estará a punto de terminarlo, ese ciclo bajista, lo que nos podría indicar que en el corto plazo podríamos ver un nuevo ciclo alcista en el RSI. Esto podría acompañar con una subida en Bitcoin hasta estos niveles, que actuaría como resistencia, ya que este nivel de aquí, de los 27.700, 27.800, sería un antiguo soporte y ahora podría actuar como resistencia. Fijaos cómo la tocaba en estos puntos de aquí, y el activo, ¿qué era lo que hacía? Irse al alza. Aquí lo mismo y aquí lo mismo. Así que ahora, si llega a esos puntos, podría actuar como una resistencia y darse la vuelta y seguir con la caída. También podemos ver cómo está atacando con la caída que estamos teniendo en el día de hoy esta liquidez de aquí, que era una liquidez obvia que estaba dejando el activo por la parte de abajo.
Por la parte de arriba todavía nos queda esta liquidez de aquí y esta de aquí. Y ya mucho más arriba, en los 30.000, 31.000, esa de ahí arriba. Y por la parte de abajo tenemos esta liquidez de aquí. En el corto plazo no creo que llegue a limpiar esta liquidez. Sí que creo que podría ir primero a limpiar este mínimo de aquí, de los 27.750 aproximadamente, 27.800, que fue un mechazo de liquidación para sacar a toda la gente que iba en long, que esperaba que el activo se fuese al alza. Y finalmente, ¿qué es lo que hizo? Cerró con cuerpo de vela positivo y dejó esta gran mecha por abajo, liquidando a la mayor gente. Vamos a pasar a verlo al gráfico de 1 hora, al más corto plazo. Fijaos cómo estaba dibujando ese canal que rompió a la baja después de apoyarse, siguió el camino bajista, el movimiento bajista. En gráfico de 1 hora sí podemos ver cómo el volumen bajista es más relevante que el volumen alcista, porque apenas hay volumen alcista en las horas anteriores. El RSI, al igual que en gráfico de 4 horas, mucho cuidado porque lo tenemos en sobreventa. Esto en el más corto plazo nos puede indicar que podríamos tener alzas adicionales en Bitcoin. Estoy hablando del día de hoy o incluso el día de mañana. Podríamos ver que justo en la zona en la que se encuentra podríamos tener un rechazo para tener un impulso alcista para seguir cayendo. También importante, en la zona en la que se encuentra Bitcoin ahora mismo, que son los 27.600, 27.700, podéis ver cómo el activo de momento está intentando frenar y se encuentra ahora mismo en un nivel clave. Vamos a verlo en el gráfico de 4 horas para verlo mejor. Es un nivel muy importante. Son los antiguos suelos de esta zona de aquí. Si rompe con bastante fuerza esta zona de aquí, será inevitable que nos lleve a los 25.200 como punto objetivo. Tengo por aquí las nuevas proyecciones que os he compartido en el canal de Telegram. Son estas de aquí. Ya os comenté que cuando estábamos por estos niveles de aquí, os dije seguramente rechace en esta zona y nos lleve de vuelta a estos niveles de aquí. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha cumplido con la previsión que yo esperaba y en el medio plazo o en el corto plazo, mejor dicho, espero que el activo llegue a estos niveles de aquí, limpiando este bajo. Incluso podría llegar hasta los 25.200 que os he comentado antes. Eso es lo que me esperaría para las próximas horas o como mucho para los próximos 2-3 días. Con esto acabo el análisis del día de hoy y nos vemos en el siguiente vídeo, Bullrunners.